Muy buena tarde o buenas noches. Para nosotros es un grato placer poder en esta ocasión presentarles esta película basada en... lo vamos a presentar el compañero César Molina, Laura Manosalva y quien les habla, Jennifer Palencia. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos aquí un título y que nos guía a decir, dirige su atención los líderes. Y nos aclara el libro referente a este tema. Dice que dirige la atención donde se necesitan las tareas principales del liderazgo. Dice que esta situación trae o detecta las tendencias y realidades emergentes y que no solo es la toma de decisiones estratégicas que le encubran o arruinen una empresa, pasa con la película El discurso del rey, que él quiso darle como seguir la secuencia del reino pues que su padre tenía a su cargo y pues a él lo venían preparando desde muy pequeño para que tuviera esta labor, pero pues él tenía así un defecto que pues público y que él tenía problemas pues tenía una discapacidad del habla. Entonces, en cuanto al libro, en esta parte, él arruinó, se puede decir, como esa imagen que su papá, el rey, había creado, había fomentado en esa nación. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos aquí un concepto en lo que importa y lo que tiene sentido. Y que un líder puede tener una determinación, un aspecto y concentrarse y dónde puede poner la energía. Y esto fue lo que hizo prácticamente el doctor que la esposa de este diplomático, de este futuro rey, conseguirle a él para poder que él tenía de su habla, de su discapacidad, y el doctor fue como un líder porque él detectó, él miró la situación que él tenía, la necesidad que él tenía de poder dirigirse, a hablar con elocuencia, con fluidez ante el público y eso es lo que el libro como tal nos más el concepto. También dice que el campo de atención de un líder, él puede colocar metas y puede tener algo concreto y que con independencia lo manifieste, ¿no? Y que las personas deciden dónde deben concretarse basándose en su percepción y que para el líder tiene una importancia y eso es cierto. Eso lo vivió este rey, que a pesar de tener una carga o de tener esa responsabilidad tan grande, él sabía que de pronto con su discapacidad no iba a cumplir los parámetros que habían, le exigía la nación para ese cargo tan importante. Además dice que de dónde viene o de dónde proviene la estrategia o de emplear los principios y los recursos y que en la actualidad los líderes generan estrategias
y que se dan a una tarea propia denominada un foco externo. Es decir, que este rey se dio a la tarea de poder vencer o poder corregir la discapacidad que él presentaba. Y esto lo a conocerlo, a tratarlo, a meterse por la parte que de pronto a él era muy sensible y que no tocaba con nadie. Y de esa manera pudo conocerlo a profundidad y tratar esa enfermedad, que relativamente puede ser una enfermedad, y corregirla desde esos inicios, desde su niñez, como él contaba, como él narraba en esta película. En cuanto a piensa diferente, dice que los cursos de estrategia en las escuelas de gestión empresarial diferencian la explotación, tiene éxito y que además modelo de exploración es prueba alternativas innovadoras las que actualmente se emplean y exactamente rey probó una alternativa totalmente diferente, unas, unas prácticas en cuanto al habla muy disparatadas, se pueden decir, pero que fueron muy efectivas para que él lograra dominar ese público, lograra dominar esos traumas, lograra dominar todos esos miedos que él tenía para sacar adelante pues ese propósito que él se había propuesto, que era de su público ante su nación. Siguiente, por favor. En cuanto al triple foco del líder, dice que para tomar decisiones inteligentes no solo depende de la experiencia que uno tenga en el tema. Y precisamente al pasar o al transcurrir la película, se dieron cuenta pues de que este señor que tenía un título que le decían doctor realmente en ese campo, pero se fue formando a raíz de las experiencias, a raíz de que a él le gustaba mucho la parte teatral, la parte de la expresión, del léxico, de la gramática, y él se perfeccionó en ello de manera que trataba a las personas que tenían dificultad en lo que a él le gustaba, en lo que a él le encantaba. Y que también dice el libro que en su destreza a la hora de interpretar los hechos, y que empaña esa visión. Y eso fue lo que hizo este personaje. Él puso en práctica todos los conocimientos, toda su experiencia y que fue muy claro desde un principio que las técnicas que él utilizaba eran muy efectivas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí los dejo en compañía de mi compañera Laura, quien les va a un poco más del tema. Muchas gracias. Buenas noches, gracias compañera Jennifer. Bueno, hablando también un poco sobre el discurso del rey en esta película, pues es una película británica dirigida por Tom Hooper y pues protagonizada por Colin Firth, lo cual pues nos está acercando a un personaje histórico, el cual pues en su época fue el Jorge, perdón, el rey sexto del Reino Unido. Entonces, a medida que pues esta película va avanzando, nos está dejando como adentrarnos al personaje. Es un personaje con inseguridad y ansiedad, lo cual lo padecen las personas con el trastorno de la comunicación, en donde este personaje experimentaba pues el miedo al hablar en público, sintiéndose impotente, inicialmente como pasó a ser un duque, luego pues el rey, pero entonces donde inicia esta historia es en ese liderazgo. Pero entonces para hablar un poquito sobre ese liderazgo, tenemos que saber cuáles son las acciones que convierten a un buen líder.
Entonces, inicialmente tenemos que tienen la amabilidad de comunicar a dónde van y por qué esto requieren que sepan quiénes son los que pues definen esas visiones para mirar esos cambios. Después se necesita estar dispuestos a comunicar esta visión a todos los que están a su alrededor y también sienten la pasión y compromiso por la causa detrás de su negocio o pues en este caso la idea. Es decir, esta convicción es lo que motiva a todos los que están a su alrededor para que estén en los buenos y pues también en los malos momentos, lo cual tiene y conlleva a que todo líder debería de tener y poner en práctica. También demuestra la experiencia en el campo a través del ejemplo y pues demostrando los conocimientos de cierto tema. Cada líder tiene que denotarlo precisamente para que los que lo están siguiendo pues puedan confiar en él y puedan además de eso seguir como esos pasos que los llevan a ser ese excelente líder al cual están siguiendo. También tienen que fortalecer constantemente las relaciones, es decir, se esfuerzan para ayudar a los otros, encuentran el momento adecuado, la indagan y pues al ser más cordial con los demás, también ayuda a fortalecer como esa relación estrecha entre el líder y pues quienes lo están siguiendo. Tiene que tener la disposición de tomar decisiones a tiempo y actuar gracias a que al tomar esas decisiones a tiempo razonablemente, pues se considera que todas las estaría sí, conllevando pues todas las alternaciones y al momento pues esto le permitiría seguir adelante y no volver atrás, sino continuar como siendo ese líder que siempre está guiando a los demás. Además de eso, pues practica la autodisciplina, es de gran importancia, debido pues a que la gente no le gusta seguir a un líder que sea impredecible, inconsistente y que siempre cambie de dirección. Normalmente siempre las personas seguían de una persona constante, de un líder impecable, y esto es lo que lleva a un excelente líder. Volviendo a la parte de la película, tenemos que gracias a la persistencia también de la esposa al encontrar un logopeda, entonces iniciaron como esta terapia enfocada en no solo solucionar pues el problema comunicativo, sino en este también se enfocaba en establecer una fuerte amistad, logrando que Lionel pues saque sus grandes temores mientras que los espectadores denotaban los desafíos que pues Leonard tenía que pasar poco a poco mientras iba pues superando su problema de tartamudez, lo cual lo llevó a también ser parte y partícipe de un líder. Continuamos con nuestro compañero César. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Bueno, entonces aquí tenemos el líder bien enfocado, una aproximación desde la película El discurso del rey y la lectura Focus. Continuamos, por favor. En la siguiente diapositiva tenemos una reseña y que la reseña es aquella que se trata de una película sobre la historia y la superación de un rey con trastornos del habla, que necesitó en los momentos difíciles alzar su voz para su nación. Pero algo importante para destacar es que con la valentía, el trabajo, el esfuerzo, la lucha y la superación son algunos de los valores que van de la mano de esta historia real. Entonces tenemos aspectos a destacar en términos de liderazgo. Siguiente diapositiva, por favor. Y que un líder con foco es un líder inspirador que está localizando en la estrategia que consigue así ser inspirador para su propio equipo o para su equipo. Entonces, ¿qué tenemos? El rey Jorge VI no iba a ser un orador perfecto, con una voz perfecta. Sin embargo, su discurso de declaración de guerra a Alemania en 1939 causó una emoción colectiva. Todos sintieron al rey en cada una de sus palabras. Las pausas, causadas muchas más por los nervios y por una lucha para evitar la tartamudez. Esto hace que realmente el discurso adquiera una enorme seriedad
ensalzando a su vez el poder de la palabra. Es evidente la concentración en los propósitos colectivos que infundía el rey a pesar de sus limitaciones. Esto acoge lo propuesto por Goleman 2000 en Focus, en términos de que un líder tiene un foco cuando éste tiene la capacidad para permanecer concentrado en los resultados comerciales o en una determinada estrategia, consiguiendo así ser un líder inspirador. Entonces tenemos artículos de valores eh, com- compartidos. Entonces tenemos la apropiación de la estrategia con el colectivo, tenemos las motivaciones y tenemos hasta la persona menos elocuente puede ser motivador. Entonces, un líder representa en el sentir colectivo y lo aviva. Eso es un líder, representa eso. En la escena después del histórico discurso en el que declara la guerra de Alemania de Hitler, el rey, acompañado por su familia, sale al balcón y recibe los aplausos de miles de personas allí reunidas, evidenciando así no solo una necesidad colectiva de declaración de guerra, sino una inspiración para todo el colectivo gracias a su proeza comunicativa. Y esto mismo lo señala Goleman, en donde dice que los líderes más inspiradores son capaces, tienen esas capacidades y esas habilidades de articular valores compartidos que despiertan la vibración del grupo y lo motivan. Y que esos mismos líderes son con los que a la gente les gusta trabajar. Líderes que saben poner de manifiesto una visión que moviliza a todo el mundo. Pero para poder hablar de corazón a corazón, un líder debe antes conocer sus propios valores, lo que requiere conciencia de uno mismo, que es precisamente uno de los resultados transversales de su proceso de fortalecimiento de su elocuencia. ¿Y esto qué hace? Que esto nos soporta la idea de que un líder no necesariamente tiene que ser el más elocuente para motivar, sino que es necesario que se apropie de sus valores internos y que estos sirvan como inspiración para avivar los valores colectivos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos el talento detrás de la voz. El rey Jorge VI fue ayudado por un terapeuta para personas con problemas del habla, llamado Lionel Logue, que obtuvo mejores resultados que los innumerables médicos que había trazado de curar al rey. Evidentemente, la película nos demuestra que un líder no es necesariamente el experto en el tema y que detrás de él pueden existir mentores que aportan a su papel de líder desde sus habilidades. La película también nos muestra cómo un entrenador puede ayudar al rey a alcanzar sus objetivos de liderazgo. El rey Sexto fue ayudado por un terapeuta para personas con problemas del habla, llamado Lionel Logue, que hace un momento lo vimos en la diapositiva, y que a través de él obtuvo los mejores resultados de tantos médicos que aportaron, pues tratando de solucionar el problema, pero que fue complicado. Entonces, ¿qué nos concluye eso? Que tener el entrenador adecuado le ayuda a establecer metas y lo mantiene en el buen camino en cuanto a la labor que tiene que hacer para ir avanzando y progresando. A veces no siempre uno es capaz por sí mismo de conseguir sus metas. Un entrenador hace toda la diferencia y esto se puede aplicar también en el ámbito profesional. Por ejemplo, aprender a dar discursos, hablar correctamente en público con la ayuda de un entrenador o un coach. Y siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos unas conclusiones importantes. Tenemos la primera como circuitos de atención, tenemos un líder no es más que el colectivo, un líder sabe relacionarse, conciencia, empatía y superación personal. Entonces, digamos que como primer punto, entonces, circuitos de atención. Vi en primer lugar, Goleman señala que uno de los pecados más comunes en términos de liderazgo era desconocer el papel de la escucha o simplemente no saber escuchar. Sin embargo, en la película fue claro
el papel de los circuitos de atención de parte del rey para adoptar precisamente todos los consejos de su entrenador. Listo, tenemos un líder que un líder no es más que el colectivo. Entonces, ¿qué dice? Es por eso que el líder logró, en todo un proceso de superación personal, comunicar los valores colectivos que él mismo sentía en su discurso de declaración de guerra. En ese sentido, esos valores colectivos realzan el papel del pueblo y su clamor, su repetición fue evidente en cada línea del mensaje del rey. Tenemos como tercer punto, un líder debe relacionarse. Entonces, Goleman resalta una situación en la cual el liderazgo había fracaso, no precisamente por el hecho de alcanzar los objetivos, sino de no saber relacionarse. En ese sentido, apuntarle a ser concreto es la relación con su equipo. Y esto hace que el proceso de consecución de objetivos venga por añadidura, a la par con otras habilidades de planeación y ejecución de acciones. Tenemos el cuarto, que es la conciencia y la empatía. Entonces, en el caso que menciona Goleman de Tony Hayward, es un contraejemplo en términos del triple foco que debe tener un líder y que precisamente el rey combate en su película. El caso de Tony Hayward nos proporciona un ejemplo de manual de los costes que acarrea la falta de foco de líder. Para anticipar el modo en que las personas reaccionarán, tenemos que entender antes el modo en que reaccionan ante nosotros. Y eso exige conciencia de uno mismo y empatía de uno mismo. Y que estas habilidades proporcionan un bucle autorreforzante que aumenta nuestra conciencia, la impresión que provocamos en las demás personas. La conciencia de uno mismo nos ayuda a gestionar mejor. Y tenemos la quinta como la superación personal. El papel de la superación personal como factor inspirador. Evidentemente, el proceso de superación que hizo el rey para poder expresar sus pensamientos al pueblo fue trascendental en la apropiación de las ideas por parte de lo colectivo. Muchas gracias.